Los trópicos son la región de la Tierra comprendida entre los paralelos denominados Trópico de Cáncer en el hemisferio boreal y Trópico de Capricornio en el austral, equidistantes del Ecuador, situados a 23 grados 27 de latitud norte y sur respectivamente. Esta región, que abarca el 40% de la superficie del globo terráqueo, alberga una extraordinaria riqueza, aproximadamente el 80% de la diversidad biológica del planeta y gran parte de su pluralidad lingüística y cultural. Sin embargo, las zonas tropicales se enfrentan a diversos desafíos que requieren una atención especial, como el cambio climático, la deforestación, la explotación maderera, la urbanización y los cambios demográficos. 29 de junio, Día Internacional de los Trópicos. Historia del diseño industrial. Crear en tu cabeza la forma de un objeto nuevo y determinar sus características es una actividad muy antigua. El hombre desde sus orígenes ha configurado y construido los objetos que necesitaba. Estas operaciones de concepción y construcción estuvieron casi siempre a cargo de la misma persona a la que llamamos artesano. Esta persona es la que hasta inicios del siglo XIX se encargaba de todo el proceso de producción, ya que él mismo ideaba y realizaba el trabajo. En 1760 nace en Inglaterra la Revolución Industrial y llega a romper el esquema de producción que se tenía hasta el momento. Lo que sucede es que la máquina se involucra sistemáticamente al proceso de producción y comienza la mecanización del trabajo. Esto significa que se reemplaza el trabajo manual por el trabajo de la máquina. A esto se le denominó producción industrial, y la característica más importante de este esquema es que se separaron las tareas de concepción o ideación a las de construcción o fabricación. Para que quede bien claro este cambio en el esquema de producción, podemos hablar de la diferencia entre ellos. Por un lado, el artesano o artista casi siempre configura y construye al mismo tiempo. Puede ir resolviendo problemas de producción sobre la marcha. Por otro lado, la producción industrial sí tiene ese trabajo de planeación sistematizada, porque es casi imposible fabricar un objeto industrialmente si no están definidas todas sus características con precisión. Si no haces eso, el proceso se complica y los costos aumentan. Esta parte de preconcepción es a la que se le llama diseño. Es cuando hay que resolver problemas funcionales, formales, tecnológicos, estéticos, psicológicos, anatómicos, ergonómicos, etc., de tal manera que el objeto cumpla de la mejor manera posible con las exigencias del usuario. Es importante mencionar que la palabra diseño no solamente abarca la creación de objetos, también se puede utilizar para hablar de procesos y servicios. Nosotros nos enfocamos en la parte de los objetos para hablar de diseño industrial de la manera más clara posible. Regresando a lo anterior, pasamos a la palabra industrial. Esta parte del diseño industrial hace referencia a la creación de objetos para ser producidos por medios industriales y mecánicos donde la participación de la máquina es predominante. Ya que definimos de manera breve el término diseño industrial, ahora, ¿cuál es la finalidad del diseño industrial? Su finalidad es producir objetos que respondan a necesidades de la sociedad. Esta respuesta que da el diseño industrial tiene que considerar y balancear aspectos de forma y función. La parte de forma se refiere a lo estético, todo lo que pone en relación al objeto con los sentidos, como la vista, el tacto, etc. Y la parte de función, como la palabra lo dice, exige que este objeto cumpla con cierta función en particular y que también funcione como deba de ser. Perdón por el pleonasmo, pero lo digo así porque creo que es la mejor manera de explicarlo. La profesión del diseño industrial no pertenece al campo del arte, ya que su actividad no consiste, como se pensaba antes, en embellecer un producto agregándole ornamentos que no tienen nada que ver con su funcionalidad. En realidad, el diseño industrial busca que el diseño de los objetos sea un acto creativo que combine los componentes estéticos con los funcionales y que aparte considere factores formales, tecnológicos, constructivos, económicos, ergonómicos, entre otros. Hoy 29 de junio conmemoramos la solemnidad de San Pedro y San Pablo apóstoles. Son los dos pilares que sostienen a toda la construcción del cristianismo. A ellos se debe, en primer término, que la doctrina de Jesús se haya extendido alrededor del planeta.
Ambos anunciaron el Evangelio en la fe y el amor a Jesucristo, y ambos murieron martirizados durante el reinado del emperador Nerón. San Pedro, llamado originalmente Simón Bar Joná, nació en Betsaida, Galilea, al norte del actual estado de Israel. Pescador de oficio, fue uno de los discípulos de Jesús, quien lo eligió como base del edificio de su iglesia, otorgándole de manera simbólica la llave que abre la puerta del reino de los cielos. San Pedro, como primer papa de la cristiandad, y en todos sus sucesores recayó el peso de mantener la unidad de la iglesia en la comunión de la fe y la caridad. Su labor parecía imposible, pues la religión de los romanos estaba compuesta por dioses propios y por deidades de las que se apropiaban en conquistas, y en general la idea de un Cristo Redentor era completamente ajena a sus creencias. Sin embargo, la labor de Pedro fructificó y ha perdurado 2000 años. Luego de la muerte de Jesús, San Pedro viajó a Roma, capital del imperio, para predicar y establecer ahí la sede de la Iglesia de Jesucristo. Cuando lo capturaron, San Pedro pidió que lo crucificaran de cabeza. San Pablo nació en Tarso, en la actual Turquía, en una familia de judíos pudientes, que también eran ciudadanos romanos, y al mismo tiempo el entorno cultural en el que creció era griego. Paulo, que es la forma romana de decir su nombre en hebreo, Saulo, al igual que su padre, aprendió el oficio de tejedor de tapetes y también perteneció a los fariseos o teólogos judíos. Para proseguir sus estudios teológicos, Saulo viajó a Jerusalén, donde se le enseñó que había surgido una secta peligrosa que amenazaba al judaísmo, y por este convencimiento se prestó a perseguir a los primeros cristianos. Como cuentan los Hechos de los Apóstoles, una especie de rayo fulminó a San Pablo, derribándolo, y en medio de un resplandor muy intenso, el propio Jesús se le apareció cuestionándole su actitud. Esta experiencia lo hizo cambiar radicalmente. En Damasco recibió el bautismo y se convirtió en el mayor predicador que haya tenido la fe cristiana. San Pablo fue el apóstol de los gentiles. Sus epístolas y el resto de sus escritos fueron fundamentales para que el cristianismo se extendiera por todo el Mediterráneo. El apóstol San Pablo murió decapitado, ya que como ciudadano romano gozaba de esa gracia que lo eximía de la crucifixión. Nuestros santos de este día, Pedro y Pablo, nos enseñan a recibir a Jesús en nuestros corazones. San Casio fue obispo de Narni, localidad italiana de la provincia de Terni, región de Umbría, del 9 de octubre del 536 al 29 de junio del 558. Lo poco que sabemos sobre su vida procede de las páginas de San Gregorio el Grande. En sus diálogos habla sobre las virtudes de este obispo de Narni, sobre su vida ejemplar, su vigilancia para su rebaño, su abnegación y generosidad hacia los pobres. Casio se casó. El nombre de su esposa era Fausta. Fue muy reconocido por su celebración diaria de la divina liturgia y la entrega de todas sus posesiones a los pobres. El tiempo en el cargo de Casio coincidió con la guerra gótica de Justiniano, un periodo peligroso para las ciudades italianas. Uno de los sacerdotes de su iglesia le reveló que su muerte ocurriría en Roma, el día de la fiesta de San Pedro y San Pablo, y el obispo, muy impresionado por aquel vaticinio, se hizo el propósito de viajar a la ciudad eterna cada año, la víspera de esa conmemoración. En 6 ocasiones regresó a su sede, pero al 7º viaje se cumplió la profecía. El 29 de junio, luego de oficiar la misa y dar la comunión a los fieles, murió apaciblemente. Con anterioridad había escrito su propio epitafio, en verso, y de acuerdo con sus deseos, fue enterrado en Narni, en el oratorio de su antecesor, Juvenalis, y junto a Fausta. En el siglo IX, el conde Adalberto de Toscana se apoderó de Narni e hizo trasladar los restos de San Juvenalis, San Casio y Fausta a la ciudad de Luca. Ahí se les dio nueva sepultura en la iglesia de San Frediano. Sin embargo, con el correr del tiempo, las reliquias volvieron a Narni, donde aún se conservan en la catedral. Antoine de Saint-Exupéry
Nació en Lyon en el año 1900 y murió en 1944. Novelista y aviador francés, sus experiencias como piloto fueron a menudo su fuente de inspiración. Tercero de los 5 hijos de una familia de la aristocracia, su padre tenía el título de vizconde. Antoine de Saint-Exupéry vivió una infancia feliz en las propiedades familiares, aunque perdió a su progenitor a la edad de 4 años. Estuvo muy ligado a su madre, cuya sensibilidad y cultura lo marcaron profundamente y con la que mantuvo una voluminosa correspondencia durante toda su vida. Su interés por la mecánica y la aviación se remonta a la infancia. Recibió el bautismo del aire en 1912 y la pasión de volar ya no lo abandonaría nunca. Después de seguir estudios clásicos en establecimientos católicos, preparó en París el concurso de entrada en la escuela naval, pero no logró su objetivo y se inscribió en Bellas Artes. Pudo aprender el oficio de piloto durante su servicio militar en la aviación, pero la familia de su novia se opuso a que se incorporara al ejército del aire, por lo que se resignó a ejercer diversos oficios al tiempo que frecuentaba los medios literarios. El año de 1926 marcó un giro decisivo en su vida. Publicó su narración breve El aviador en la prestigiosa revista literaria Le Navire d'Argent, dirigida por Jean Prévost, y consiguió un contrato como piloto de línea para una sociedad de aviación. A partir de entonces, a cada escala del piloto correspondió una etapa de su producción literaria alimentada con la experiencia. Mientras se desempeñaba como jefe de estación aérea en el Sahara español, escribió su primera novela, Correo del Sur, en 1928. La escala siguiente fue Buenos Aires, al ser nombrado director de la Aeroposta Argentina, filial de la Aeropostale, donde tuvo la misión de organizar la red de América Latina. Tal es el marco de su segunda novela, Vuelo Nocturno. En 1931, la bancarrota de Aeropostale puso término a la era de los pioneros, pero Saint-Exupéry no dejó de volar como piloto de pruebas y efectuó varios intentos de récords, algunos de los cuales se saldaron con graves accidentes en el desierto egipcio en 1935 y en Guatemala en 1938. En los años 30 multiplicó sus actividades: Cuadernos de Invención, adaptaciones cinematográficas de Correo del Sur en 1937 y Vuelo Nocturno en 1939. Numerosos viajes a Moscú, a España en la guerra, reportajes y artículos para diversas revistas. Durante su convalecencia en Nueva York, después del accidente de Guatemala, reunió por consejo de André Gide los textos, en su mayor parte artículos ya publicados, que se convirtieron en La Tierra de Hombres en 1939. Durante la Segunda Guerra Mundial luchó con la aviación francesa en misiones peligrosas, en especial sobre Arras en 1940. Con la caída de Francia marchó a Nueva York, donde contó esta experiencia en piloto de guerra en 1942. En Estados Unidos se mantuvo al margen de los compromisos partidistas, lo que atrajo la hostilidad de los gaullistas. Su meditación se elevaba por encima de la historia inmediata, sin desconocer las amenazas que la época hacía pesar sobre el respeto del hombre, como declarara en Carta a Rehén en 1943. Optó por la parábola con El Principito en 1943, una fábula infantil de contenido lirismo ilustrada por él mismo que le dio fama mundial. En El Principito, el autor afirma haber conocido al singular personaje que da título al libro 6 años atrás en el desierto del Sahara, después de haber sufrido un accidente de avión, y nos cuenta su historia. El Principito procedía de un asteroide tan pequeño que bastaba con desplazar un poco la silla hacia atrás para ver continuamente la puesta de sol. Un día brotó del suelo una rosa, el Principito se enamoró de ella, pero no pudieron soportar su orgullo y presunción. Decidió abandonar el asteroide y emprendió un viaje que lo llevó a otros pequeños planetas. En cada uno de ellos vivía un único personaje, que, como enseguida aprecia el lector, encarna algún defecto humano: la vanidad, el egoísmo y la ambición. Finalmente el Principito llegó a la Tierra, donde descubrió consternado que su rosa no era la única del universo, y entabló una amistad con un zorro y después con el narrador. Los sutiles simbolismos y el desenlace de la historia sugieren el sentido del libro: una indagación sobre el amor y la amistad, sentimientos que, pese a la naturaleza incomprensible y los sufrimientos que pueden acarrear, se revelan como una necesidad ineludible y enriquecedora. En 1943 pidió incorporarse a las fuerzas francesas en África del Norte, y a partir de entonces retomó las misiones desde Cerdeña y Córcega. En el transcurso de una de ellas, el 31 de julio de 1944, su avión desapareció en el Mediterráneo. Los cientos de páginas de la Ciudadela, suma alegórica que permaneció inacabada, fueron publicadas póstumamente en 1948. La prosa de Saint-Exupéry impresiona por un rigor en el que la desnudez retórica asegura la eficacia del relato de acción. Cercano a André Malraux por su conciencia de la aventura humana, a Jean Genot por su lirismo cósmico, a Georges Bernanos por su búsqueda del absoluto, Saint-Exupéry mostró siempre que el hombre no es más que lo que hace.
Dr. John Gorey was not only a medical doctor, but the father of what we know now as modern air conditioning. Hi, I'm Trinity Hardy, and today we'll be taking a tour of the John Gorey State Museum here in Apalachicola. We want to welcome you guys to the John Gorey State Park Museum, home of Dr. John Gorey's museum here in Apalachicola, Florida. This man is known as the father of refrigeration up in Washington, D.C., where he has his own statue there. Dr. John Gorey, you would have thought, was a man honored here in town initially for becoming the first person to ever make ice and having ways of cooling rooms here, making reenactments of winter. But sadly for Dr. Gorey, that's not the case. Dr. John Gorey does not find out it's the mosquitoes by any means, but he is here in town. He does make an ice machine in a way of cooling rooms that has helped his patients here significantly, not by finding the cause of the disease, but instead by enclosing the rooms. Dr. John Gorey does get a patent for his ice machine here in town. However, as you guys will learn by coming by and seeing us here in the museum, he is not infamously known in the time frame as an amazing man or an amazing inventor, but he is instead somebody who's having to convince people the thought of artificial ice isn't that bad. In the museum today, we have a couple of different displays talking about how he was cooling rooms, how he was, type of instruments he was utilizing to be a doctor, one of the first doctors here in Apalachicola in 1833. So some of the ideas and the tools he was using back then are fairly unique to see and neat to see here in the museum. We also have a working replica of his original ice machine. It does not make ice, but it does get you through the process. It's a 3/4 scale model, but it's neat to come in here and see that thing running and learning how he was making ice and how the first machine was here in town. We have patent drawings that he presented to New Orleans, the patent office, in 1851, prior to us becoming the United States in 1865 after the Civil War. So he would present that to New Orleans. We have patent drawings to show off as well. Dr. Gorey passes away. So does his ice machine, more or less. He owned the patent to it. He owned the right to it. And people didn't like the idea of ice anyways in this time period. So we're hoping to interpret that going forward. All the different ACs, because his way of cooling rooms was, some would say, 10 to 14 degrees. Fun fact, the John Gorey State Museum is located in Gorey Square, one of the 6 original squares in the city of Apalachicola. The animating vision for Palomar Observatory was a new 200-inch telescope, and the animating visionary was George Ellery Hale. Hale is considered one of the founders of modern stellar astrophysics. He led the development of the world's largest telescope 4 separate times: the Yerkes 40-inch refractor, the 60-inch telescope, and 100-inch Hooker telescope at Mount Wilson, and completed after his passing the Palomar 200-inch telescope. Hale, Arthur Noyes, and Robert Millikan transformed Pasadena's Troop Institute into today's California Institute of Technology. His 1928 Harper's Magazine article, The Possibilities of Large Telescopes, advocated the building of the 200-inch telescope, leveraging the experience of creating Mount Wilson Observatory, and Hale secured the funding grant from the Rockefeller Foundation to build the 200-inch. Hale was also the premier solar observer of his time. Using solar telescopes on Mount Wilson and in his Pasadena home, and novel instrumentation of his own development, he discovered that sunspots were strongly magnetized, and the solar magnetic cycle has a 22-year period. Hale died in 1938. Unfortunately, he didn't live to see the telescope and observatory that Palomar visitors see today. But the 200-inch was dedicated as the Hale telescope in 1948, and for the next 45 years it was the most prominent telescope in observational astronomy. Today the Hale telescope remains active every clear night and at the forefront of astronomy research. La llamada autora del feminismo victoriano, Elizabeth Barrett Browning, aclamada por Virginia Woolf y comparada con Milton, puso a la sociedad inglesa de su tiempo frente a un espejo. Es la responsable de habernos dado aurora LED,
una novela poema que sin duda la convirtió en una mujer haciendo historia. Elizabeth nació en 1806 en Inglaterra y es una poeta como pocas, y su indudable ingenio a la poesía, representada siempre por una mujer con una voz firme, audaz y siempre con ganas de ser libre. La autora tuvo un accidente hípico en la adolescencia que le dañó la columna. Después de eso, le fue recomendada la morfina y el opio como medicina para toda su vida. Algunos dicen que esto la llevó a la locura porque se hizo como tal una dependiente de estos fármacos que se utilizaban en la época. A Barrett Browning se le considera una erudita, pues estudió lenguas clásicas, historia, medicina y además en su formación destaca la innegable influencia de Homero, Shakespeare, Pope, Milton, Wollstonecraft, incluso la propia Charlotte Brontë, lo que acabó dando fruto a su obra, regalándonos los sonetos del portugués, The Cry of the Children, de Serafín, además de sus traducciones eruditas, que ya le habían granjeado elogios y asombros, pero ella quería más. Y en 1845 ya empezaba a escribir una gran novela poema que abordaría las convenciones de la época y se precipitaría en los salones burgueses, allí donde los ángeles no se aventuran, decía ella. Tenía la intención de poner a la sociedad de su tiempo frente al espejo, tal y como yo la veo, llegó a declarar. Con esa vocación crítica fue que nació en 1857, Aurora Leigh. En ella se nos narra una trama dickensiana que sirve para presentar las injustas restricciones educativas y sociales que sufrían las mujeres, para definir una teoría también literaria radical. Porque la autora decía, no vamos a cambiar belleza por cebada, para enfrentarse a las desigualdades sociales. Además, con esta obra desconfió del socialismo de Owen o de Saint-Simon y se burló de la buena y chismosa sociedad londinense. Era una autora libre pensadora, dispuesta a dejar bien claro su deseo de independencia y de libertad. Incluso la propia Virginia Woolf llegó a alabar su trabajo y dijo en alguna ocasión que la franqueza y honestidad intelectual y absoluta firmeza y seguridad de la escritora eran inigualables. Oriana Fallaci nació en Florencia, Italia, el 29 de junio de 1929. Durante la Segunda Guerra Mundial, ayudó a su padre como parte de la resistencia en contra del fascismo en Italia. Inició estudios de medicina, pero los dejó para dedicarse al periodismo. Comenzó a colaborar en periódicos a partir de 1946. En 1956 se estableció en Nueva York para trabajar como reportera. Su trabajo le permitió viajar por todo el continente americano, colaborando para medios de Italia, Estados Unidos, Francia y Alemania Occidental. Entre 1967 y 1974 viajó varias veces a Vietnam como reportera corresponsal de guerra. Como parte de sus vivencias en este proceso histórico, publicó el libro titulado Nada y así sea. En octubre de 1968 se encontraba en la Ciudad de México para cubrir los Juegos Olímpicos. Pero antes estuvo en la manifestación del día 2 de octubre en Tlatelolco, la cual fue reprimida de manera violenta. Ese día fue herida de bala y dada por muerta. Ella misma consideró esa experiencia como peor a las guerras donde le tocó estar. Al año siguiente,
cubrió la llegada de la primera misión tripulada a la Luna desde Estados Unidos. En 1974 publicó el libro Entrevista con la Historia, el cual es una compilación de entrevistas de la autora con diversos personajes líderes del mundo durante la segunda mitad del siglo XX, destacando al líder palestino Yasser Arafat, al rey Hussein I de Jordania, a la primera ministra de la India, Indira Gandhi, y al canciller alemán Willy Brandt. En los años siguientes, siguió recorriendo el mundo para entrevistar a jefes de Estado y a líderes políticos y religiosos. En 1991, cubrió la guerra del Golfo Pérsico entre Irak y Kuwait, siendo esta última nación apoyada por países de la OTAN. Tras los atentados del año 2001 en los Estados Unidos, Oriana Fallaci dejó Nueva York para volver a Italia. En sus últimos años, tuvo una postura crítica hacia la inmigración musulmana en Europa, considerando esto como una amenaza para la cultura europea. En 2005, recibió el Premio Ambrosiano de Oro por la ciudad de Milán. Al año siguiente, recibió la Medalla de Oro del Consejo Regional de Toscana. Falleció en su ciudad natal, Florencia, el 15 de septiembre del año 2006. El hecho más valiente de la historia del fútbol argentino, fuera de nuestra frontera, aquí en México 86, Argentina es el campeón del mundo.